Bienvenidos todos nuestros amigos de Veracidad Channel. Aquí en el Ministerio Veracidad, Camino y Vida estamos enseñando la Biblia verso a verso. Hay muy poca gente, bueno, más bien mucha gente que no toma en serio la Biblia. Y sobre todo en este tiempo que estamos de tantos descubrimientos científicos, pero hay mucha gente que sí la tomamos en serio y la tomamos muy en cuenta para nuestra vida práctica, ¿verdad, hermano Manny? Así es, les damos la bienvenida a su programa Nuevo Pacto. Qué bueno que están aquí con nosotros en una semana más, listos para compartir este pan de vida, esta agua purificadora, esta luz que alumbra al mundo. Nos encontramos ahorita estudiando las bienaventuranzas ahí en Mateo 5. Quédense con nosotros y en este tiempo vamos a estar estudiando esta palabra. Estas bienaventuranzas es la promulgación de la constitución del reino que Jesús como Rey Mesías vino a inaugurar hace aproximadamente más de 2000 años. Más de 2000 años. ¿Verdad? Entonces, como Él es el que hace todas las cosas, Él es el principio y el fin, Él antes de darnos esta promulgación de la constitución del reino que Él inauguró, hubo antes otros muchos pactos, muchas cosas que sucedieron antes de Cristo, pero todo lo que ha sucedido antes de Cristo tenía nada más como objetivo prepararnos para su venida definitiva a esta tierra. Amén. ¿Verdad? Así es. Entonces, por eso nosotros ya estamos viviendo en una esfera totalmente espiritual, porque antiguamente todo lo que se hacía eran tipologías y todo tenía que ver con lo externo. Pero ya vimos que buscando encontrar esa relación viva con un Dios vivo, no puede ser nunca de afuera hacia adentro. Es correcto. ¿Verdad? Siempre es desde nuestra parte más profunda donde ahora Cristo habita. Dice que Cristo en nosotros. Ahí es donde Él quiere transformarnos, quiere convertir ese corazón de carne ese corazón de piedra en un corazón de carne. Esa circuncisión que la gente se hacía exteriormente, ahora tiene que ser una circuncisión del corazón. Amén. ¿Verdad? Y tenemos que experimentar aquí ese reino de los cielos para poder pasar ya a la nueva tierra, ya a la creación original y definitiva que Dios hizo para que habitara Él con su creación perfecta que Él hizo desde un principio, ¿verdad, Pastor Manny? Amén, así es. Eso desde un principio Dios hizo sus pactos y estableció sus pactos con el hombre y definitivamente Él trató de que ese pacto se llevara por obras y que el cambio del hombre fuera de manera externa, de afuera hacia adentro. Para quedar demostrado que así el hombre nunca va a lograr nada por sus propios esfuerzos. Así es, y ese pacto fue reprobado porque no funcionó para que el hombre encontrara salvación. Cada vez lo invalidaba, el mismo hombre lo invalidaba, no podía cumplir. No lo podía cumplir, así es. Y quedó fehacientemente comprobado que por las obras externas, ningún hombre a lo largo de la historia ha alcanzado esa relación con el Dios vivo. Jamás lo alcanzó, solamente lo vino a lograr cuando Cristo vino, cuando Dios se encarnó en ese hombre, en ese Jesús, Rey Mesías. Amén. Solo por medio de Jesús es que también Jehová, Dios, establece su pacto con el hombre y por definitivo para otorgarle salvación y redención. Su sangre dice que nos limpió de todo pecado. Fue suficiente para salvar, para redimir a toda la humanidad. Entonces, fíjese qué dureza de los judíos, ¿verdad? El pueblo que Dios escogió para ir manifestando todas sus
todo lo que él quería que el hombre aprendiera a través de la historia, lo vino preparando para que al fin recibiera al rey Mesías. ¿Y qué pasó ahí? Que el corazón de toda la raza humana se endureció, y cuando ya vieron la profecía cumplida, sencillamente tomaron la decisión de no creer, aunque tenían las evidencias, porque estaba en la ley de Moisés y sus profetas. Y es que esa fue siempre la intención de la escritura que le fue revelada a todos los judíos, hebreos y a todas las naciones de ese entonces, era dar a conocer que el Cristo iba a venir, que por medio de la simiente del hombre iba a nacer un Salvador, alguien que iba a redimir, alguien que iba a salvar a la humanidad de su pecado. Por medio de toda esta escritura siempre estuvo el mensaje de Cristo ahí, desde pero antes de la fundación del mundo. Dice. Antes de la fundación, pero lo ignoraron. Lo ignoraron porque conocían, eso quiere decir ignorar, que lo conocían, pero sencillamente por la incredulidad, porque fue por incredulidad que se les endureció el corazón y sencillamente decidieron no creer la evidencia. Amén. Y entonces ahora estamos ya en ese tiempo donde ya se va a acabar la oportunidad que Dios le dio a la humanidad de reconciliarse con Él. Así es. Si ya no lo hace en este tiempo que ya nos queda, es un tiempo ya breve, el hombre tiene que hacer un juicio final. Así es. Y dice que todos los incrédulos van a salir de sus sepulcros. Los que estén vivos y los que estén muertos los va a sacar a resurrección para la condenación eterna. Por ahí muchos pastores enseñan que dice que cuando el incrédulo se muere, o que cuando un hombre se muere, dice que el cuerpo se va al polvo, a la tierra, y que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero mis hermanos, el espíritu y el alma en el hombre viene siendo la misma cosa. Cuando un incrédulo se muere, dice que directamente su alma se va al tormento hasta que es resucitado, para que Dios vuelva a unir su alma con su cuerpo, entonces poderlo condenar eternamente. Cuando te han enseñado eso a ti como creyente, Dios va a juzgar juntamente, porque Él tiene toda la potestad para volver a juntar a todos los muertos incrédulos de donde estén, en el mar, en la polvo, donde estén. Oye, Él es todopoderoso. Amén. Así es. ¿Qué le va a costar a Él volver a juntar las partículas con aquel hombre, juntar su alma, que tiene que ser juzgado todo completo? Porque ¿quién enseña que el hombre va a ser juzgado una parte y la otra no? Si nosotros formamos un solo ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu dice que es una sola persona. Porque muchos creen eso, Pastor Manny, que dicen, bueno, mi cuerpo, pues como es el que se va a la tierra y eso no nada va a pasar, pues, porque no creen en la resurrección, sencillamente no creen. Creen en la inmortalidad del alma, pero el alma sola no puede ser condenada porque necesita el cuerpo de la persona. Y eso es esa incredulidad que existe hoy en tantas personas, aún creyentes. Por eso, pues, sí hay creyentes. Hay creyentes. Bueno, esos creyentes que no son creyentes, son incrédulos. Son incrédulos, bueno, se dicen ser cristianos o creyentes, pero no creen realmente lo que en las escrituras se dice. No las toman en serio, como dije al principio. No hay una ¿cómo se llama? Una congruencia con respecto a eso. A su vida diaria. A sus vidas diarias. Y eso es parte del pecado. Vemos definitivamente que también en los días de Noé, nadie creía.
nadie creía que en los días de Noé iba a venir un diluvio. No lo Decían, creían. si nunca ha llovido, Dice que 120 años estuvo predicando. si nunca ha sucedido. Y decían, no, sencillamente no creyeron. Y no dijeron, por favor, tomaron de loco a Noé, no le creyeron, y entonces vino el diluvio. Y toda esa humanidad estaba perdida en sus pecados, en un pecado exorbitante, como lo vivimos el día de hoy, igual. Y vino el diluvio y arrasó con todos ellos, y solo se salvó Noé y su familia. Hoy es el mismo mensaje, lo mismo está sucediendo, y es donde debemos de aprender de esos ejemplos que ya sucedieron, que nos dejan una enseñanza a nuestros días contemporáneos. Pero como la gente creyente, la gente de la iglesia, hay creyentes y hay incrédulos. Los que no toman en serio la Biblia. Pero dentro de ese grupo también hay muchos intelectuales que bien informados, que sí tomamos muy en serio la Biblia y comprendemos y nos queda claro que la Biblia, todos sus 66 libros, desde Génesis a Apocalipsis, son de origen sobrenatural, que no se puede comprender solamente con nuestro intelecto. Con la ciencia humana. No se puede comprender. ¿Por qué? Porque tiene origen sobrenatural, o sea, es espiritual. Y con la mente solamente natural, por eso el mundo está como está. Entonces, este mensaje en Mateo 5, que habla de una ley espiritual, porque ahora la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿por qué son espirituales? Porque nada tiene que ver con la ley externa, pero esta ley espiritual se tiene que reflejar forzosamente, externamente, en un hombre renovado. Amén. ¿Sí? Y entonces en el 7 que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Recibir misericordia es más de lo que merecemos. Amén. ¿Sí? Es más de lo que merecemos, ¿sí? Dice que cuando nosotros tenemos misericordia de otros, entonces así también vamos a ser tratados por Dios. No es que... ¿Qué decía antes en la ley mosaica? Odia a tus enemigos. Ahora, ¿qué nos dice? Ama a tus enemigos. Decía que era ojo por ojo, diente por diente. Ahora dice que tenemos que tener misericordia. Amén. Y ahora nos es lo que pide debemos. seamos misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos, dice, porque así Dios va a ser con nosotros también. ¿Por qué? Pues porque sabemos que estamos en un mundo pecaminoso y maldito, expuestos a cualquier tentación, y solamente la gracia y la misericordia de Dios nos pueden mantener firmes y tomar en serio la Biblia para nuestra vida diaria. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces vamos a Mateo 18:33. Mateo 18. No, sí, perdón, Mateo 18:33. Veamos qué nos dice Mateo 18:33. Nos dice de la siguiente manera: no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjese, ahí está una clave. Todos los que se especializan en la conducta humana, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, consejeros familiares, el problema más grave que tienen de conflictos internos es porque el hombre no quiere perdonar todo lo que le ha hecho sus padres o sus amigos. No quieren perdonar. Entonces,
es algo tan importante cuando nosotros comprendemos la bendición que hay tan grande en el perdón. Cuando nosotros comprendemos que Cristo, precisamente, Él fue condenado por mis pecados, porque dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Entonces, tú tienes un testimonio muy bonito del perdón, ¿verdad, Pastor Manuel? Sí, por supuesto. Entonces, cuando un hombre se resiste ya como creyente a no perdonar, y está en la congregación y no ha trabajado la ley del perdón o el principio del perdón como está aquí en Mateo 18:33, es gente que vive amargada dentro de las congregaciones, que siempre está criticando, gente que por el resentimiento se ha hecho envidiosa, se ha hecho maliciosa, se ha hecho murmurador, está siempre causando problemas, porque aquel que no ha perdonado y está dentro de una congregación, sencillamente no ha nacido de nuevo. Porque dice, si tú no perdonas a los hombres lo que te han ofendido a ti, dice, yo tampoco te perdono. Y hazle como quieras. Aunque seas un pastor, aunque estés en el púlpito, si tú no has perdonado de corazón a todos los que te han ofendido, Dios no aprueba lo que tú estás haciendo, porque sencillamente tu corazón tiene amargura y resentimiento. Amén. Si no podemos estar primero nosotros, perdonarnos a nosotros mismos. Porque Dios nos perdonó para eso. Dios nos perdona. Dios nos perdona y sabemos nuestros errores, nuestras faltas que hemos cometido delante de Él, y con todo eso el Señor nos perdona. Pero si tú no puedes perdonarte primero a ti mismo, no vas a tener paz. No vas a tener paz en tu interior, en tu persona, y por consecuencia vas a hacerle la guerra a medio mundo con tus problemas, con tu amargura. Y es ahí donde tú debes de rectificar tu camino. Por tu salud, primeramente por tu salud, y también por tu salud con tus relaciones interpersonales. Es de suma importancia ese punto. Pero fíjate que, ¿por qué la gente no quiere perdonar a otro cuando le ha ofendido? Porque sencillamente no quiere arrepentirse de sus propios pecados. Y su orgullo. Por eso, no quiere arrepentirse, entonces por consiguiente no tiene el perdón. Porque si yo no me arrepiento de corazón, pues yo no voy a tener perdón. El orgullo. Entonces las personas cometen una falta, en lugar de arrepentirse para que su pecado les sea perdonado, no, sencillamente se resisten entonces a ceder el perdón a otro, pero porque en el fondo ellos mismos están sin perdonar, sin haber sido perdonados sus pecados, porque no se arrepienten. Por eso, la cuestión de la misericordia va muy ligado con este tema del perdón. Ay, de suma importancia esto nosotros, si somos misericordiosos nosotros, así como nosotros somos misericordiosos, el Padre va a ser misericordioso hacia nosotros. Claro, porque dice claramente que no hay ningún hombre dice, que haciendo el bien no peque. Todo aquel que dice, no, es que yo ya tengo dominio propio, yo ya no peco, yo ya vencí todo. Ese hombre que dice eso, ya está caído, porque lo dice por orgullo. Entonces, si la palabra dice en Proverbios ahí, 26, 14 o 24, dice, 70 veces caerá el justo y 70 veces se levantará. Pero el malvado, dice, se cae y ahí se queda. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir. Amén. Entonces, cuando yo estoy ya soy salva, estoy en el camino de la salvación, ahí va a tener muchos tropiezos, muchos. Definitivamente. Pero hay de ti que no lo reconozcas, hay de ti que se endurezca tu corazón, porque entonces dice, si tú no perdonas, y yo tampoco te perdono, dice, y entonces
te voy a mandar a los verdugos para que te atormenten hasta que pagues el último cuadrante. Y esos verdugos en la gente que está en las congregaciones y que siempre está dependiendo de medicamentos, que para el corazón, que para la diabetes, que para la artritis, que para tantas cosas, sencillamente esos son los verdugos. Esas enfermedades que los están deshaciendo porque no están Son permitiendo... emocionales, son psicosomáticas. Exacto, no están permitiendo que el perdón actúe en sus vidas. Recordemos la oración del Padre Nuestro, que es muy famosa, muy popular entre la religión tradicional. Bueno, muy popular, porque no es que sea popular, es que es la oración que Dios enseñó a sus discípulos. Enseñó a sus discípulos, pero veamos que allí en Mateo 6, en su versículo 12, que se encuentra la oración del Padre Nuestro, nos dice que en esta oración incluyamos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Allí hay misericordia. Ahí, porque fíjate que es que hay dos errores muy grandes que a veces caen algunos pastores o en algunas congregaciones, que ya una vez el pecador que ha sido salvo, o que ya no puede pecar nunca, o que siempre tiene que pecar. Ambos puntos están totalmente en polos opuestos, están equivocados. El verdadero creyente, su costumbre no es de pecar, pero de vez en cuando sí va a pecar. ¿Por qué? Porque aún está en este cuerpo, dice, en el proceso, que puede ser tentado y puede tener una caída. ¿Sí? Y es ahí donde se debe actuar con ahí se aplica la misericordia de Dios. Si yo de veras estoy perdonando a los que me ofenden, en el momento que yo tengo que ir a misericordia, dice, porque tengo un abogado, ahí recibo misericordia. Pero si yo soy una persona que no me arrepiento, porque yo digo que yo ya soy pastor y que soy muy ungido y que soy un profeta y que soy muy, ya no puedo, y que yo no peco, ese es orgullo diabólico. El orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Sí. Entonces, y tampoco quiere decir que mi costumbre va a ser todos los días estar pecando. Así es, porque también. entonces, ¿dónde está la regeneración? La regeneración, ¿dónde está el del poder nuevo de hombre? la palabra? Así ¿Dónde es, está? ¿dónde está? ¿Eh? Sí, no, definitivamente, como lo ha mencionado, esos dos polos opuestos, de decir, ya nunca más voy a pecar, que nos consideramos casi perfectos, y el otro que dice, pues sigo pecando, al fin que la gracia Siempre de Jesucristo siempre va a estar presente. Pero no, si ya recibimos la palabra, si ya tuvimos un nuevo nacimiento, arrepiéntete. nos arrepentimos y buscamos cada día apartarnos del pecado. Porque dice, abogado tenemos, porque dice el apóstol Juan, si alguno dice que no peca, dice, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero si pecamos nosotros, ya los discípulos de Cristo, si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Allí es donde Dios tiene misericordia con nosotros, si somos misericordiosos con los demás. Amén. Y en Santiago 2:13. Santiago 2:13. Veamos qué nos dice esta porción de la palabra. Santiago 2:13. Nos dice de la siguiente manera: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso dice que es más grande tu misericordia que tu justicia. Amén. Juicio quiere decir ya condenación, pero Dios nuestro Padre eterno, Él dice que su misericordia es eterna. ¿Por qué dice que es eterna? Aunque tiene un límite, pero es eterna porque siempre va a operar en el hombre mientras que el hombre tenga un arrepentimiento genuino. Siempre. ¿Sí? Amén. Dice, es más grande tu misericordia que tus juicios. Por ahí lo dice en Proverbios. Vea que Miqueas 7:19 dice así, que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tuvo misericordia cuando nos vio en ese estado de pecado. Definitivamente que estábamos
destinados a la muerte Ya eterna. estábamos condenados. Condenados Y absolutamente. así mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo por misericordia de esta humanidad. Por eso tampoco estamos de acuerdo en muchos hermanos denominaciones que dicen que el pueblo de Israel ya está totalmente descartado y que cuando Cristo venga en las nubes, dice que solamente los únicos que van a ser llevados en el rapto va a ser la iglesia, cuando no. Dice, van a ser llevados en el rapto todo aquel Que aceptó. y que está guardando la ley de Dios y el testimonio de Cristo. Así es. No Todo tiene- aquel que cree. Todo aquel que cree y que cumple la voluntad de Dios. Así es, ¿eh? definitivamente. Vamos a ir a una pequeña pausa Vamos a un corte. para ver cómo Dios siempre tiene misericordia de toda la humanidad hasta el día de hoy. Regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Seguimos aquí en su programa Nuevo Pacto. Nos encontramos en Mateo 5 viendo las bienaventuranzas. Continuamos con nuestra pastora Noemí. Adelante, A ver, me pastora. encantaría, Pastor Manny, que me leyeras eso de Jeremías para que nuestro público, nuestros amigos vean la importancia de esa ley del reino de los cielos, cómo Cristo vino a establecerla en el corazón del hombre en base a una profecía que tenemos en Jeremías. Amén. Durante el corte comentábamos con la pastora este versículo de Jeremías 31-33 que nos dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿En cuáles días, a cuáles estás refiriendo? Pues a estos días, donde iba a venir el rey Mesías. Y donde ahora, cuando tú que me estás viendo, tú le des esa libertad a Dios, que a través de su Espíritu Santo establezca su reino mesiánico, su reino en tu corazón. Si tú das esa oportunidad, dice, entonces tú, aunque seas gentil, te vas a convertir en el pueblo de Dios cuando Él venga a reinar aquí en la tierra por un periodo de 1000 años, para después pasar a la nueva Jerusalén. Los versículos que siguen de esta lectura, pastora, ¿De Jeremías? de Jeremías, que en su versículo 31-34, escuchemos que dice: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ahí está la misericordia. La misericordia del Señor es enorme. La pregunta que está impidiendo a ti como La persona, incredulidad. como ser humano, aceptar al Señor. Pero la incredulidad. La incredulidad. Por eso dice que la incredulidad es el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué incredulidad? Porque a pesar de tantas demostraciones, de tantos milagros, de tantos hechos que han quedado documentados en la historia, el hombre hasta el día de hoy sigue dudando de la veracidad de Dios. ¿Podemos decir que la incredulidad va ligada con la falta de fe, pastora? Definitivamente. El incrédulo dice que cree, pero cree de una manera que se ha adaptado la Biblia a lo que él quiere creer. Entonces esos hermanos que dicen, yo creo y yo soy salvo,
y dice, y de ahí no los mueves. Pero quiero decirles que cuando tú has formado tu fe en base a tu propia manera de cómo vas a adaptar la Biblia hacia ti, no has permitido que la Biblia haga el trabajo que tiene que hacer en ti, transformarte, entonces quiero decirte que estás engañado. Porque cuando pases a otra vida, vas a llevarte una sorpresa muy desagradable, porque dice que los incrédulos van a ser juzgados en el juicio final en el gran trono blanco. Definitivamente. Vemos que esta cuestión de la incredulidad, pastora, recordemos los hechos acontecidos cuando el pueblo de Israel se encontraba en medio del desierto. ¿Cuántos se quedaron ahí? Exactamente. Por la cuestión de su incredulidad. Dice que por la incredulidad del faraón, dice que el corazón se le hizo de piedra. Endureció su corazón, Jehová. No, Dios no nos lo endureció. Él solo, por su incredulidad, endureció su corazón. Porque es que la incredulidad, ¿desde dónde surgió la incredulidad? Porque ahorita muchas personas que son creyentes o que se dicen creyentes, dicen, ay, pero ¿cómo es eso de que yo tengo que tener esas bienaventuranzas? ¿Son para mí? Pues ciertamente son para el que se dice que es discípulo, porque ahora esa ley va a operar espiritualmente en tu corazón para que tu vida sea transformada realmente, dice, según como Cristo dice, los que guardamos los 10 mandamientos, o sea, está hablando de las bienaventuranzas, y damos testimonio de Cristo, porque no me vas a decir tú que un judío no convertido a Cristo va a poder guardar estos 10 las bienaventuranzas, porque estos son los 10 mandamientos. ¿Los va a poder guardar un judío ortodoxo? ¿Estas aventuranzas las puede guardar un judío ortodoxo? No. Te pregunto a ti, ¿las podrá guardar un judío ortodoxo? ¿Las bienaventuranzas? No, porque esto solamente las pueden guardar los que han decidido ser discípulos de Cristo. Nicodemo era un hombre que guardaba la ley de Dios. Nicodemo la guardaba. Y era un hombre totalmente sometido a la voluntad de Dios y bajo la ley de Dios. Porque era un príncipe de Israel. Amén. Sin embargo, cuando va con Jesucristo de medianoche le dice, Rabí, sé que tú has venido de Dios y que eres un verdadero, que tú eres casi Dios. El maestro. Entonces, ahora dime, ¿cómo tengo que hacer yo para entrar al reino de los cielos? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dijo? Que necesitas nacer de nuevo. Le dice, todo tu conocimiento, tu ciencia, tu sabiduría humana no es suficiente para que tú puedas ser partícipe de este reino. Dice, solamente naciendo de nuevo, de agua y de espíritu. Solamente para el que ha nacido de nuevo, ya sea judío, ya sea gentil, es el único que puede decir que estas bienaventuranzas están dentro de él, en su corazón. Exacto. Nicodemo vivía prácticamente lo que hoy conocemos como una religiosidad, pastora. Guardando la ley. Así es. Pero más no eran las bienaventuranzas. La gente que confía más en su mente, en su intelecto, no permiten que la fe actúe en ellos. Es que por eso dice, cuando yo empecé, mucha gente no cree seriamente en la Biblia, no lo cree. Pues que es avance de la ciencia y porque hay y toda todo lo que es la filosofía, el arte, la cultura, entonces el hombre no toma en serio la Biblia y como estamos en
en una era donde políticamente se acepta que no hay absolutos, entonces pues el hombre no toma para su vida diaria, no la toma en cuenta. Pero hay otro grupo de gentes que investigamos y que queremos que Dios nos hable, son los que tenemos fe en lo que dice aquí y que este libro es de origen sobrenatural. Inspirado por Dios. Entonces, esos, cuando nos exponemos a la luz de la palabra, entonces sí, Dios nos hace nacer de nuevo, dice, de agua y de espíritu, y entonces sí podemos comprender las cosas profundas espirituales. Y hay muchos eruditos, pastora, estudiosos del Antiguo, del Nuevo Testamento, que no aceptan la Biblia como inspiración divina de Dios. Porque todo lo tienen en el intelecto. Pues esos no han sido regenerados. Definitivamente. Y esos sencillamente no tienen fe, no tienen esa fe que Dios demanda de nosotros. Entonces, al no tener esa fe, sencillamente son incrédulos. Incrédulos. Nicodemo era un incrédulo. La Biblia no dice que se haya arrepentido de su incredulidad. Otro ejemplo que tenemos, el joven rico. ¿Qué hago para heredar el reino de los cielos? Y todos ellos eran judíos, devotos. Por eso el ejemplo del apóstol Pablo es una cosa que tremenda, el apóstol más grande que tenemos, porque él fue totalmente tocado por el poder de Dios y él nació de nuevo. Y vemos a un Pablo que presenció incluso la misma muerte de Esteban, un hombre que aún en su último momento de vida se dirigió hacia el Padre, creyendo que Él estaba ahí arriba en su oración. Y Pablo definitivamente, aún viendo toda esa fe de esos primeros cristianos, de esos judíos creyentes en Cristo, no creía. Tuvo que el Señor aparecerse a él camino a Damasco para que él creyera. ¿Y de qué manera tan dramática? Así Entonces, es lo que necesitamos nosotros ahorita realmente, que pedirle a Dios que nos haga un milagro, que podamos quebrantarnos realmente y creer lo que dice aquí la Escritura. Creer que nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que vivir bajo ese régimen, esas bienaventuranzas, que es lo que Dios vino a inaugurar para ser un ciudadano del reino de los cielos. Amén. No un legalista, no un intelectual, religioso, no un filósofo, no un teólogo, sino sencillamente un corazón quebrantado. ¿Sí? Entonces en el 8 dice, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Un corazón puro, un corazón recto es lo que quiere Dios. Amén. Y vamos a ver qué dice dice que solamente si somos puros de corazón, de corazón sincero, corazón recto ante Dios. Es como Dios puede hacer grandes cosas en aquel hombre y en aquella mujer. Y esa santidad en cada uno de los corazones, en el corazón del creyente. Corazón sincero. Vamos al Salmos 24:4. Salmos 24:4. Veamos qué nos dice esta escritura. 24:4 nos dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y que leímos anteriormente en Jeremías, dice, yo voy a venir a instituir. Sí, la palabra dice en Jeremías 30 en el corazón. 33 dice que y sobre sus corazones la escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, para que Dios escriba esa ley del reino de los cielos en tu corazón, necesitas llegar con un corazón humilde, un corazón recto ante Dios. Limpio, puro. Pero de eso se encarga Dios, de limpiarlo y de hacerlo puro. Pero tienes que llegar con un corazón contrito y humillado. Humilde. En el corazón es donde está la soberbia y la incredulidad. Ahí está la incredulidad en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, así es. Entonces, en Proverbios 22:11. Proverbios 22:11. Veamos qué nos dice este versículo de la palabra. Nos dice de la siguiente manera:
El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. Me gusta mucho un eslogan que tengo allá en la misión de B414, dice: Amén. dame, hijo mío, tu corazón, porque todo empieza con el corazón y termina con el corazón. Amén. Ahí el corazón es donde Dios quiere trabajar. Entonces, por más que tú quieras parecer por fuera muy bonito, pero las bienaventuranzas, el fruto del Espíritu Santo se desarrolla en lo más profundo, en lo más secreto y oscuro del corazón, ahí como si fuera una tierra que se pone una semilla y queda en la oscuridad. Ahí es donde se desarrolla el verdadero poder de Dios, en lo oculto, pero luego cuando da fruto se manifiesta en el hombre exterior. Amén. Definitivamente todo lo que abunda, dice, de la abundancia del corazón, habla tu boca. Habla tu boca. O sea, de esa abundancia que hay en tu corazón son tus acciones. Así Si es. en tu corazón hay misericordia, actúas con misericordia. Si hay malicia, si hay malicia, orgullo, también actúas de esa misma manera. Y es ahí donde tenemos que tener muy pendiente, es la área, creo que más difícil, porque lo externo lo podemos hacer. Y lo puedes fingir. Lo puedes fingir, lo puedes, si te dicen, vas a andar con una túnica y eso te va a mantener más cerca de Dios, te pones la túnica. Y es sencillo, es rápido. Pero el hecho de entrar a nuestros corazones, solamente examinar. Dios lo puede hacer. Y cambiar, eso Dios lo puede hacer con una fe sincera de parte nuestra. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso siempre ahí en Apocalipsis 3:20 siempre está diciendo: yo aquí estoy llamando a tu corazón, porque es ahí donde quiere hacer su obra, en el corazón del hombre. Amén. Porque ahí se sembró la maldad del hombre, ¿verdad? Así es. Y segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Bueno, ahí se sembró la maldad y también ahí se sembró el germen de Dios. La semilla, así es. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice de la siguiente manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. No te dice que no vas a sentir pasiones de juventud. Dice, pero escapa. Escapa de ellas. Escapa de esas pasiones. Amén. Y entonces Dios ahí va a ver tu decisión de seguirlo a Él, y es ahí donde Él va a aplicar su misericordia y su justicia y te va a mantener. Y que andemos con los de corazón, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué pasará si nosotros nos juntamos con personas que solo se pasan toda la vida maldiciendo? Pues te van a corromper. Pecando, te van a corromper. Terminan corrompiendo la vida de uno. Así dice que las malas compañías corrompen las buenas conciencias. Amén. Entonces vamos a Job 42:5. Veamos qué dice este libro de Job. Job 42:5, ¿verdad, pastora? Sí. Veamos qué dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque cuando Dios transforma, más bien cuando el hombre permite que Dios entre a su corazón y lo transforme, Dios es un Dios que ve y se deja ver. Porque Dios dice que se oculta de los malvados, pero con los suyos Dios se muestra. Así es. Dios se manifiesta. Uh-huh. Se manifestó incluso a sus discípulos después de su reacción, después de que Él resucitó, se manifestó. Y antiguamente también se manifestó, se le manifestó a Agar, la esclava, se le manifestó a Jacob, a Abraham. Él se ha dejado ver de los suyos. Pero en particular, ¿qué sucedió con Tomás? ¿Recuerda esa parte de Tomás? Incrédulo absoluto, dijo: Tomás, todavía me estás viendo aquí y no crees
Pero que bueno, ya haya resucitado. él después ya creyó. Después Dijo, creyó, bueno, dice, creíste cuando ya tocaste la llaga de aquí, ¿verdad? Lo viste y luego tuvo que tocar. bienaventurados, dice, los que sin Sin ver, ver, creen. creyeron. Esa es la verdadera fe. Para que tú puedas decir que tienes fe y no incredulidad, tú en todo lo que tú dices que crees de la Biblia no lo tienes que ver para creerlo, pero creyéndolo, solamente creyendo sin ver, tienes la posibilidad de verlo. De otra manera, nunca lo vas a ver, porque nosotros no andamos creyendo por lo que vemos. Esa es la fe natural y la fe sobrenatural. Amén. Y no es una fe ciega, porque muchos No, cuestionarán y dirán, no, ay, es que no es ustedes una- creen en una fe ciega porque pues están creyendo en algo que nunca van a ver. Pero no, definitivamente aquí en las Escrituras tenemos nuestros principios, nuestras evidencias de que Dios ha hecho grandes cosas y se ha manifestado de manera sobrenatural. Bueno, porque sencillamente la Biblia no es un libro de historia común y corriente. ¿Por qué? Porque en la Biblia la historia se escriben las cosas y hasta después suceden. Amén. Y ya que sucedió, entonces la historia las escribe. Pero ya estaban escritas antes, como las profecías. Esa es la gran diferencia de que este libro es historia, pero no es de historia. ¿Por No, qué? no lo podemos tomar como un libro solo de historia. Pues porque Tiene el aquí- propósito de acercarnos a Dios y que creamos en Él. Porque aquí la historia se escribe antes de que sucedan las cosas. Esa es la profecía. Eso es lo sobrenatural de este libro. Que la gente forzosamente quiera verla como con ojos naturales y con una mente natural. Es imposible que tú vayas a recibir la verdad con esos anteojos totalmente empañados por los prejuicios mentales que ya tenemos. Amén. Dice, renuévate, es. renuévate en el entendimiento, El entendimiento de tu mente. Renuévate en la manera de pensar para que de veras puedas recibir esta luz del Evangelio. Entonces vamos al Salmos 17:15. Salmos 17:15. Ok. Veamos qué nos dice este versículo. 17:15 nos dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ahí está claramente. Claramente, esa es la muerte de una persona que ha sido regenerada, que ha sido salva. Dice, cuando despierte voy a verte. Nosotros cuando morimos, cualquier persona que se muere es para volver a la vida. A una vida eternamente con Dios o a una vida separado eternamente de Dios. Eso Amén. es difícil de creer para muchos que no creen en la resurrección del cuerpo. Definitivamente. Y primera de Juan 3:2-3. Primera de Juan 3, 2 y 3, ¿verdad? Dice la siguiente palabra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese que qué tan hermosa promesa, dice. Aún nosotros no se manifiesta todo lo que debe de ser, pero cuando se manifieste, cuando yo ya pase de esta dimensión a otra, lo voy a ver cara a cara. Lo voy a ver cara a cara para dos cosas. Para responder en el trono blanco por mi conducta y ser separado completamente de Dios. O inmediatamente cuando yo esté en su presencia, viéndolo cara a cara y ahí con Él. Eso es lo más hermoso. Y mire, ¿por qué el hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza? Cristo es el primogénito de toda la creación.
Cristo fue antes que todos los hombres fue hecho. ¿Y cómo fue hecho Cristo? Pues igualmente como yo y como tú. Así es. Así fue Él, porque así se manifestó. Se manifestó. Como un hombre completamente como tú y como yo. Entonces, ¿qué pasó cuando el hombre se corrompió en el diluvio, que había gigantes y tanta depravación? Pues sencillamente por eso ha destruido 2 veces la creación. Una creación preadámica y una creación después de Adán a Noé. Destruyó todo lo que existía, bestias y personas. Todo lo destruyó, y en Noé empezó nuevamente la creación. Y de Noé vino el Mesías, tal como nosotros somos. Noé, de toda esa raza que se había pervertido desde Adán, dice que todo se desapareció y que solamente Noé quedó sin corromper su fisionomía, ¿sí? Físicamente Noé no tenía defecto, era así. Porque antes había seres de 3 dedos, de 6 dedos, gigantes, enanos, todo tipo de mutaciones. De mutaciones, perdón. Pero Cristo vino a nacer tal como Dios lo hizo, a imagen y semejanza de nosotros. De nosotros, así es. Por eso dice la Escritura que la humanidad, el hombre, es la corona de la creación. Dios hizo todo, cielos, tierras, animales, y al final dedicó su tiempo especial para crear al hombre a su semejanza. Imagen, dice. Imagen y semejanza a él. Imagínese. Entonces, por más que Satanás quiso y corrompió la creación original de Dios, después la volvió a corromper en el paraíso cuando puso el primer Adán ahí, y también la destruyó, dice. Y después dijo, ya no volveré a contender más con el hombre. Con el hombre. Ya no. Sino que ahora dice, cuando yo venga a hacer el juicio sobre esta tierra, todo aquel que sea incrédulo, sencillamente no va a estar en mi presencia. Tremendo. Será algo que definitivamente suena doloroso, suena algo terrible a nuestros ojos, pero es lo justo. Claro, es la justicia de Dios. Y que nosotros nos tenemos que santificar. Y si no creemos que Dios es santo, entonces ¿por qué ha destruido tanto en otro tiempo? Tanta maldad, porque Él ha destruido una y otra vez destruyó. Después del diluvio, casi después del diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra. Por causa del mismo pecado del hombre. Del mismo pecado sexual. Son los efectos del pecado, definitivamente. Esa destrucción ha venido por los efectos del mismo pecado del hombre. Y siempre ha destruido lo que se ha echado a perder. Así es que no te quepa ninguna duda, mi hermano. Recapacita que Dios es un Dios santo y puro, y que nosotros somos su hechura más hermosa a su imagen y semejanza. Que Dios los bendiga. Se despide. Hasta luego, nos vemos en la próxima semana aquí en Nuevo Pacto. Seguimos en las bienaventuranzas de Mateo 5. Hasta luego, que tengan bonita tarde.